Ahora vamos a ver un poco lo referente a la imagen de un producto o un servicio. Esto es sumamente importante, más aún ahora que con la pandemia muchos, muchos de los emprendimientos tuvieron que emigrar al ámbito de algo virtual. ¿Está bien? Es decir, de vender a través de redes sociales netamente. ¿Por qué? Porque muchos emprendimientos también tuvieron que cerrar, entonces tuvieron que emigrar todo a algo o a lo que conocemos como el mundo del Internet, ¿verdad? O sea, vender en línea. Entonces, es importante que yo proyecte o muestre dentro de esas redes sociales, que serían lo que uso o lo que utilizo para vender, ¿sí? Utilice buenas imágenes, ¿está bien? O buenas fotografías del producto o del servicio que yo pongo a disposición del consumidor dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces, la imagen de un producto o servicio o la fotografía, la imagen que se proyecta es fundamental al momento de la toma de decisiones de un cliente. Por eso siempre debe ser lo más perfecto al hablar de fotografía de un producto, todo lo referente a las cartelerías, a los logos, al empaque, a los colores, ¿sí? Ya que estas serán una de las primeras variantes o todas las variables más visibles y esto podrá determinar el éxito o no de nuestro emprendimiento en el momento de concretar una venta. Es decir, la imagen también proyecta o esa fotografía proyecta también la seriedad, por ejemplo, de mi empresa. Entonces es importante tener en cuenta eso a la hora de yo quizás difundir en redes sociales una imagen. Y me parece importante en este punto mencionar también que al hablar de imagen de un producto también podemos hablar de nuestra imagen personal y obviamente de a lo que nosotros nos dedicamos. Por dar un ejemplo, nosotros somos instructores. Al ser nosotros instructores, desde luego nuestros participantes se reflejan en muchas ocasiones en nosotros. ¿Está bien? Es decir, que ellos se ven en algún futuro cercano ejerciendo la profesión que nosotros ejercemos, ¿sí? O nos ven como ejemplo para su vida cotidiana. Entonces es importante que también yo proyecte esa imagen en redes sociales. Y esa imagen es sumamente importante, ese perfil que yo tengo es sumamente importante porque incluso las personas que en algún momento yo me voy a pedirle un empleo, ¿sí? Los buscadores, como siempre menciona una amiga que es justamente gerente de recursos humanos, dice los cazadores de talentos, siempre miramos también los perfiles en redes sociales de una persona. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que proyecta esa persona ante la sociedad. Entonces, nosotros en ocasiones no le damos mucha importancia a lo que publicamos en redes sociales, pero tenemos que saber que también esas imágenes o todo lo que proyectamos en redes sociales también se dirigen o muestran lo que nosotros somos y lo que proyectamos frente a esa sociedad. Entonces es sumamente importante que proyectemos una buena imagen, ¿sí? Una buena imagen ante ese público objetivo. Lo mismo pasa con un producto que yo voy a vender dentro de un mercado, ¿sí? Yo tengo que sacarle una fotografía y esa fotografía tiene que tener una buena calidad, por ejemplo, tiene que tener buena luz, tiene que tener quizás también un buen fondo, o sea, yo no puedo sacar, por ejemplo, voy a vender una torta y saco de fondo, por ejemplo, todos los cubiertos sucios que dejé al armar la torta, por ejemplo. O que se vea un brazo o una pierna de una persona por detrás de la torta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una visión que quizás si son eh, muchos cubiertos sucios, yo puedo proyectar que el lugar donde estoy trabajando es un lugar que no está apto para ese rubro gastronómico, por ejemplo. Entonces, es importante que yo tenga en cuenta cómo tomo esa foto. Sí, por ejemplo, no puedo bajar la torta en el piso, ¿por qué? Porque desde luego yo estoy proyectando también una imagen de que no estoy cuidando todo lo referente a las normas de higiene, ¿sí? Entonces es importante que cuando yo tomo la fotografía, la coloque, por ejemplo, como bien dice ahí, sobre una mesa o sobre una base plana para estabilizar, ¿sí? Y siempre que sean
del rubro netamente gastronómico, no se recomienda usar el piso, el pasto o el suelo como base, obviamente, para un producto que nosotros vamos a consumir, ¿sí? También colocar una base o un fondo blanco, negro o verde, siempre dependiendo del tipo de producto, ¿sí? Pudiendo también utilizar cartulinas o hojas blancas. Siempre es importante también aprovechar todo lo referente a la luz del día. Mientras mejor sea la iluminación, siempre va a ser de mayor calidad la fotografía que vamos a obtener o que buscamos obtener, ¿sí? Cuanto más luz tiene, siempre es, desde luego va a resaltar mucho más lo que queremos vender. También preparar la cámara para hacer la foto del producto perfecta, es decir, por ejemplo, limpiar la lente de mi cámara con un paño o una tela, o estabilizar mi cámara con un trípode o con algo que me permita a mí tomar la foto sin que se mueva, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los pasos que yo debo seguir para tomar una fotografía de calidad? Primeramente, colocar nuestro producto en el centro de la base, que se puede utilizar quizás algunos adornos para resaltar a la foto. Y este es un punto importante. Siempre que usen adornos para resaltar el producto que van a vender, no sobrecarguen tanto de adornos y que se pierda el producto. O que los adornos tengan relación con el rubro que yo estoy intentando vender o el que estoy intentando incursionar, ¿sí? O sea, tienen que tener relación, por más de que sean adornos nada más, que no estoy vendiendo eso, igual tiene que tener relación con lo que vendo, ¿sí? Hay entonces varias fotos, siempre es importante que hagamos varias fotos, ¿sí? Y al usar o al tener varias fotos, todas estas me va a permitir a mí hacer una selección de las mejores tomas, ¿sí? Para conservar únicamente las mejores dentro de esas tomas. También es importante que nosotros podemos retocar las imágenes, ¿sí? Con ciertas aplicaciones gratuitas que tenemos disponible en la web. Y una vez que tengamos ya retocadas esas imágenes, podemos subirlas a redes sociales. Es importante que siempre que utilicemos alguna aplicación para hacer los retoques de las imágenes, se vean lo más, podríamos decirle, lo más nítida posible y que no esté tan cargada o tan manipulada esa imagen, ¿sí? Es decir, no usar tantos filtros que puedan cambiar el color, ¿sí? ¿Por qué? Porque después el cliente me va a comprar y le va a llegar un color diferente al que está como imagen. Por ejemplo, la imagen proyecta un rojo fuerte y quizás le llegue un rojo no tan fuerte. Entonces el cliente va a decir, no, esta es una publicidad engañosa. Entonces tengan en cuenta cómo retoca, ¿sí? O cómo retocan las imágenes, que no se vea tampoco demasiado retocado para que el cliente no crea que yo también le estoy engañando. Como seguro ustedes notan que eso pasa en algunas empresas en las cuales ustedes ven algo y el famoso expectativa realidad, ¿verdad? Entonces, es importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Que a la hora de yo retocar o si le hago algunos retoques que sean los menores posibles y que no le cambien tanto la esencia de ese producto, ¿sí? Acá tenemos unos ejemplos de fotografías de calidad. Por ejemplo, notarán que muestra allí un buen fondo, un fondo blanco, cómo notan la diferencia y cómo resalta a ese producto en particular, ¿sí? Entonces ven que el fondo blanco también hace que se resalte bastante lo que yo estoy buscando vender, ¿sí? Y otro punto importante sería todo lo referente al empaque en sí, ¿sí? A cómo yo voy a empacar o cómo voy a quizás colocar o vender ese producto dentro de un mercado, ¿sí? Entonces, todo lo referente al empaque en sí, ¿sí? Nosotros lo hablamos o en inglés lo conocemos como packaging, ¿sí? O packaging, van a encontrar dependiendo básicamente de la pronunciación que utilicemos para este término en particular, ¿sí? Entonces viene del inglés y lo que refleja es el empaquetado de este producto, ¿sí? Entonces este concepto se utiliza con mucha frecuencia para referirnos a todo lo referente al empaque, envase o embalaje de algo o de un producto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tanto llama el envase de un caramelo? ¿Sí? O qué tan importante es para una empresa ir cambiando sus envases o sus empaques, ¿sí? Un ejemplo claro, ahora notarán que Sprite está cambiando su envase, ¿sí? Sprite anteriormente tenía el envase verde, ¿sí? Y de acuerdo a normativas ambientales está haciendo un cambio
de su envase a un envase blanco, ¿sí? Migra de color. Para eso, obviamente, Coca-Cola Company tuvo que hacer una campaña inmensa de publicidad, ¿sí? Y toda esa publicidad hacía netamente a que se compre o que el consumidor pueda identificar que ahora va a comprar Sprite en envase blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos acostumbrados a comprar Sprite en envase verde, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta que si una empresa va a hacer un cambio en su envase o va a hacer un cambio en su etiqueta, siempre tenga que adecuar también o demostrar ese cambio, ¿sí? A lo referente en el mercado en sí. O sea, es decir, que si yo voy a cambiar algo, tengo que ir contándole a mi consumidor que voy a cambiar y eso le va a hacerlo gradualmente, es decir, paso a paso. No es que de un día a otro yo puedo cambiar el envase de un producto así porque en sí y el consumidor quizás viene porque hay gente que compran, de hecho, visualmente, es decir, pasa por un pasillo y agarra ya automáticamente lo que siempre está en el mismo lugar, ¿sí? Y si esa persona identifica que cambió de envase, quizás mire 2 veces antes de comprar, ¿verdad? Entonces es ideal que si yo voy a hacer un cambio, entonces lo haga de manera progresiva, es decir, paso a paso, ¿sí? ¿Cuáles son los consejos que yo debo tener en cuenta para elegir ese empaque adecuado? Primeramente, escoger cajas o bolsas de tamaño de los productos y utilizar embalajes de buena calidad, es decir, que sean seguros y que sean buenos y acabados, es decir, que no nos olvidemos de que quizás ciertos materiales de acondicionamiento, que es el término técnico que utilizamos, para, por ejemplo, para el papel burbuja, sería el papel que siempre llegan dentro de algunas cajas y nosotros nos ponemos a explotar las burbujitas. Bueno, ese papel burbuja es parte de un material de acondicionamiento que permite que la mercancía que venga adentro, es decir, el producto que venga adentro, no se dañe y que llegue bien a nosotros. Entonces, es también algo que asegura que el producto tenga un buen acabado y que llegue tal cual a nosotros, ¿sí? También es importante tener en cuenta si yo voy a envolver las cajas con un papel de regalo, que ese papel sea atractivo, ¿sí? Para que luzcan también siempre decoradas y con lazos o pegatinas de la compañía. Entonces, siempre que voy a envolver quizás algún paquete, entonces es importante que ese envoltorio también sea atractivo, ¿sí? Escribir también ciertas dedicatorias personales en los envoltorios para que el receptor también se sienta mimado por parte de la organización y que también se puedan quizás incluir dentro de esos paquetes también algunas pequeñas frases como gracias por confiar en nosotros o disfrutar de la experiencia o alguna frase que nos identifique a nosotros como una empresa en sí, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Y también otros consejos serían, por ejemplo, premiar la confianza de los compradores con algunos cupones de descuentos, ¿sí? Para la próxima compra y para que esa persona quizás se sienta también como en casa al comprar de nosotros. También enviar pequeños catálogos en nuestros embalajes para recordar a los clientes qué productos también yo tengo a disposición dentro de ese mercado. Y lo más importante siempre es también recordarles lo importante que es para nosotros que ese cliente nos haya elegido a nosotros por encima de los demás productos que se encuentran dentro de un mercado, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso y detallar también dentro de nuestros embalajes, ¿sí? Tener en cuenta todo eso. Bueno, aquí tenemos todo lo referente a el embalaje en sí. Después ya vamos a hablar de lo referente a la psicología de los colores. Esto sí me gustaría ya dar con ustedes el jueves para poder dar toda la clase de continuo. ¿Está bien? Es decir, iniciar y acabar